Hola a todos, hoy vamos a analizar a fondo una sentencia que, de verdad, ha marcado un antes y un después para la justicia en América Latina. A ver, vamos a plantear una pregunta que es la clave de todo este asunto. ¿Es posible que un gobierno, un poder político, de repente, de la noche a la mañana, decida que no le gustan los jueces de su Tribunal Supremo y, bueno, pues que los despida? Esta es la gran cuestión que vamos a desgranar hoy. Y la respuesta llegó, y fue de una contundencia increíble. En 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que no, un no rotundo. Y esa negativa, como veremos, lo ha cambiado todo. Muy bien, pues entremos en materia. Lo primero que tenemos que entender es por qué este fallo es tan importante, tan innovador. Porque no es una decisión más, para nada. Es una que sienta un precedente legal potentísimo. Lo que hace que este fallo sea histórico es un concepto que puede sonar algo técnico, pero que es la piedra angular de todo: la violación autónoma del principio de legalidad. ¿Y qué significa esto? Pues que por primera vez en un caso de este tipo, de destitución de magistrados, la Corte condena a un Estado basándose única y exclusivamente en este principio. Entonces, ¿qué es el principio de legalidad en palabras que todos podamos entender? Pues es bastante simple, la verdad. Significa que a nadie se le puede castigar por saltarse una regla que no existía cuando cometió el acto. Es que sería de locos. Pensemos que es como si un jefe despidiera a un empleado por llegar 5 minutos tarde, pero la norma sobre la puntualidad se la inventa justo en el momento de despedirle. ¿A que no parece justo, verdad? Pues según el derecho internacional tampoco es legal. Para comprender cómo se llegó a este fallo tan importante, tenemos que viajar un poco en el tiempo. Vamos a ver qué pasó exactamente en Honduras para que se iniciara este caso. El origen de todo este conflicto se resume en este número: 4. En el año 2012, 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional de Honduras, estamos hablando del máximo tribunal del país, fueron destituidos de forma fulminante, así, sin más, por el Congreso Nacional. Y aquí está el quid de la cuestión. La Corte Interamericana lo vio clarísimo. La destitución fue totalmente arbitraria. ¿Por qué? Pues por dos motivos. Primero, la excusa que dio el Congreso, que básicamente era que no les gustaba cómo los jueces gestionaban su sala, pues esa razón no aparecía en ninguna ley como causa de destitución. Y segundo, y esto es clave, no había un procedimiento claro, unas reglas del juego que dijeran cómo se podía llevar a cabo algo tan serio. O sea, que se lo inventaron sobre la marcha. Y esto nos lleva a un punto muy interesante sobre cómo evoluciona el derecho. Porque esta decisión, en el caso Gutiérrez Navas, no salió de la nada, para nada. Es el punto final de una evolución muy larga en el pensamiento de la propia Corte. Durante años, la Corte tuvo casos muy parecidos encima de la mesa, empezando por Perú en 2001, pasando por Ecuador, El Salvador, Paraguay. En todos ellos se hablaba de destituciones de jueces que olían a arbitrariedad, pero la Corte, por una razón u otra, digamos que esquivó el tema, no llegó a pronunciarse directamente sobre la violación del principio de legalidad, hasta este momento. Si le echamos un vistazo a la tabla, el patrón es clarísimo. En la columna de decisión que leemos, no aplicable, no se pronunció, una y otra vez. Y de repente, ¡zas!, 2023, Honduras. En mayúsculas y en negrita para que no haya dudas, violación declarada. Este es el momento exacto en el que la jurisprudencia da un giro de 180 grados. Y ojo, que hay más. El fallo consiguió otra victoria muy importante. La Corte dijo que al destituir a los jueces, Honduras no solo violó el principio de legalidad, sino también su derecho al trabajo y sus derechos políticos. Es decir, reconoció que la estabilidad de un juez en su puesto no es un capricho, no, es una garantía fundamental para que pueda hacer su trabajo con independencia. Claro, un fallo de este calibre no se puede quedar solo en el papel. Vamos a ver ahora qué pasó después, cómo reaccionó el Estado de Honduras y qué tuvo que hacer para intentar reparar el daño que había causado. Bueno, pues el paso más visible y probablemente el más simbólico de todos fue este. Hay que pararse a pensar en la escena. Más de una década después de lo ocurrido, el Estado hondureño, con un gobierno nuevo, organiza un acto público. Y no solo para reconocer que se equivocó, sino para pedir perdón. Un gesto con un peso enorme. Estas fueron las palabras exactas del Procurador General de la República, y una declaración así no es un mero formalismo, es un reconocimiento explícito delante de las víctimas y de todo el mundo de que se cometió una injusticia gravísima y que el Estado se compromete a cumplir las reglas del juego del derecho internacional. Pero la reparación no se quedó solo en la disculpa, ni mucho menos. La Corte ordenó todo un paquete de medidas, desde publicar la sentencia en los periódicos para que todo el país la conociera, hasta pagar una compensación económica a los magistrados. Y lo más importante, lo crucial, obligó al Estado a cambiar sus leyes para que una cosa así no pueda volver a pasar nunca más. Bien, llegamos al punto final. Y la pregunta es, ¿por qué un caso sobre 4 jueces en un país centroamericano debería importarnos a todos?
¿Cuál es el verdadero alcance de todo esto? El impacto es doble, claramente. Por un lado, para Honduras, es una oportunidad de oro para fortalecer su democracia y cerrar una herida institucional muy profunda. Pero a nivel regional, para toda América Latina, el impacto es incluso mayor. Ahora hay una herramienta legal mucho más potente para defender a los jueces y a los fiscales de los ataques del poder político. Y no estamos hablando de algo teórico, para nada. Esta sentencia ya está teniendo efectos prácticos. Ahora mismo en Honduras, los expertos la están usando para lanzar advertencias sobre otro juicio político que está en marcha. El argumento es claro, el Congreso no puede actuar sin haber reformado antes la ley, justo como ordenó la Corte. Como vemos, es un precedente con consecuencias inmediatas. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una reflexión que va más allá de Honduras y de este caso concreto. Nos obliga a pensar en la salud de nuestras propias democracias. ¿Qué mecanismos existen para asegurar que los jueces, los fiscales, todos los que tienen que aplicar la ley, puedan hacerlo con libertad y sin miedo a represalias? El caso Gutiérrez Navas nos da una respuesta muy potente, pero la tarea de vigilar que se cumpla, esa es de todos.